Si tienes tu Biblia, busca libro de Lucas, capítulo 15. Ya les voy a decir el versículo. Quiero decirte algo antes. Jesús usó como método o como usó a través de parábolas ejemplos que tienen que ver con nosotros y el reino de los cielos. Por eso vemos varias parábolas en la Biblia que eran ejemplos accesibles para que todos lo entendieran. Y esta noche vamos a ver una de estas parábolas que Jesús dio. El motivo era y es que relacionar a nosotros con el reino de los cielos y poder llevarnos al entendimiento sencillo, como lo hizo Él cuando vino, sencillo pero profundo, de su palabra, de lo que tanto era y es misterio en el mundo espiritual. Él a través de sencillas parábolas trató de llevar. Y quiero mirar contigo Lucas 15, versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago de la comida que le daban a los cerdos. Ustedes saben cómo son los chiqueros, ¿no? Mira a qué punto este joven había llegado. Dice, pero aún así nadie le daba. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en sus pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Y qué lindo, ¿no? Poder hacer fiesta cuando hay una restauración, cuando hay un milagro de Dios. Ahora, vemos aquí el amor de Dios. Por un lado, el amor del Padre, que simbolizaba, representaba en esta parábola el amor de Dios, y la restauración del pecador. Con este panorama nos encontramos. Y vamos a ir mirando un poquitito qué fue pasando este joven, cómo se fue desarrollando toda la fuerza de su juventud,
quizás todos los sueños, malos sueños, quizás, y ganas de vivir la vida, entre comillas, como muchos piensan. Quería hacer su propia voluntad, ya no quería estar con sus padres, ya no quería estar bajo la tutela, bajo la cobertura de su padre, quería vivir su propia vida. No sé si escuchaste estos términos alguna vez. Así que fue y reclamó a su padre la herencia. Y aquí vemos algo que este mensaje, la parábola del hijo pródigo, se ha usado por muchos años relacionándolo con los inconversos. Pero yo veo acá que la relación es de padre a hijo. No está hablando de los jornaleros, de los que venían a la casa, de las visitas, de los que no eran parte de la familia, sino a uno que era parte de la familia, a un hijo, el hijo menor, justamente. Así que vemos aquí a este hijo reclamando, relacionándolo en lo espiritual, un hijo de Dios reclamando la herencia. Dame, Señor, lo que tú has prometido. Y a veces Dios se hace esperar con las respuestas. Yo no sé por qué. Hay momentos que en el instante se ora por alguien y en el momento es sanado. Otras veces pasa tiempo y recibe el milagro. Otras veces pasa mucho tiempo. Otras veces pareciera que Dios no hubiera escuchado y no viene la respuesta. Muchos podríamos contar testimonios de todo esto que yo te dije. Yo puedo contestar de mi propia vida. Hay cosas que Dios me las respondió así, en el acto. Hay cosas que tuve muchos, pero muchos años. Y hay cosas que tuve que tomar por fe. Señor, yo sé que un día veré tu gloria en esto. Pero Dios es Dios y Él conoce y es sabio. Y quizás si el padre no le había dado esa herencia todavía, porque no estaba capacitado este joven para usarla. El hecho está, se fue a una nación lejana y dice que derrochó, que se desenfrenó gastando aquello que tenía. Y lógico, pasa siempre. Cuando alguien tiene algo, todos se le acercan al lado, todos le quieren chupar la sangre, ¿no? Y yo me imagino llenos de amigos, entre comillas. Ah, sí, se llenaba de amigos. Pero el día que este joven no tenía plata, no había un amigo al lado. El día que hambre empezó a haber en esa nación lejana, encima lejana era, así dice la palabra de Dios, no había quien estuviera a su lado. Y empezó en su soledad a buscar, empezó en su soledad a ver si alguien le daba trabajo. Le daba vergüenza volver a su padre, le daba vergüenza volver a su hogar. Lo primero que pensaban, se van a reír los mismos jornaleros, van a decir, ¡ah! Vuelve el perro arrepentido, vuelve aquel iracundo, vuelve, y tantas cosas habrán tocado su mente y frenado para volver al lugar del cual nunca hubiera tenido que salir. Que él con su ímpetu, con su carácter, con su forma de ser, quería vivir la vida. Pero nadie estaba cerca allí, estaba solo. La soledad dice que no es buena compañía, pero también la soledad es la que muchas veces nos lleva a recapacitar. La soledad también es la que nos lleva a aferrarnos a aquel que un día dio todo por nosotros. Aún el mismo Jesús, rodeado de grandes multitudes que recibían sus milagros, que recibían sanidades, que recibían la salvación, que recibían vida y vida en abundancia, el día que estaba en la cruz estaba solo.
Es así. Lo hemos destacado en este tiempo, en el pasado, época que fue la Pascua y se ha hablado de este tema. Pero ahí en la soledad, se habló hace poquito cuando Jacob en la soledad, rodeado de mucha gente que había salido con él, de su familia, de esto, lo otro, cruzando el vado de Jaboc, se encontró con Dios y hubo un Peniel en su vida. Por eso, aprovecha los momentos de soledad. Aprovecha para abrir tu corazón tal cual está delante de Dios. Aprovecha para escuchar a Dios, porque nunca tenemos tiempo para escucharlo. Siempre queremos y practicamos un monólogo, le decimos a Dios todo lo que necesitamos y después vivimos apresurados y con una rutina que día a día nos va devorando. Pero aprovecha esos momentos para oír la voz de Dios. Y este joven, aquí, después de haber perdido todo, haber perdido la comunión con su padre, ya no había gozo en su corazón por la rebelión, el pecado, el mal usar la herencia que había recibido. Estaba allí. Toda la prosperidad que había tenido a través de esa herencia ya no le servía. Lo llevó a liviandad, lo llevó a una vida fácil, lo llevó a entregarse a los placeres de este mundo, entre comillas. Buscaba hacer su propia voluntad. Y sabes, con una actitud así no aguantaba estar en la casa del Padre. Con una actitud así, cuando uno quiere hacer su propia voluntad, no aguanta estar en la casa del Padre, en medio del pueblo de Dios. Pero hay algunos que sí, se acomodan a una forma religiosa, no quiebran su voluntad nunca y hacen lo que quieren y están allí acomodados dentro de la casa del Padre, pero en una actitud de rebelión. Este se fue, no aguantó estar, no aguantó, quería hacer su propia vida, su propia voluntad, alejándose más y más hasta separarse de su hermosa presencia, la presencia de aquel Padre amoroso que lo cubría, que no le hacía faltar nada, que lo amaba con amor eterno. Hay muchos en las congregaciones que reclaman las herencias de Dios. Señor, tú prometiste y reclama. Y no está mal pedirle a Dios. No está mal. El mismo Jacob dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. No está mal. Lo que está mal es que cuando Dios nos da la herencia, sus promesas, nos da de sus tesoros, nosotros los malusemos para nuestros propios placeres. Bueno, Señor me dio un buen trabajo, el Señor me prosperó, me bendijo en todo. Bueno, no, quizás no es consciente, no es algo de un día para otro, pero poquito a poquito va entrando en liviandad, se va alejando de Dios. Ya no tengo tanta presión, ahora ya tengo para darle a mi familia, ahora puedo darme algunos gustos.